Buenos días al canciller, nuestro canciller boliviano, doctor Rogelio Maita. Doctor, un gusto saludarle, buen día. Muy buenos días, John. Un saludo cordial para ti y para la audiencia de tu programa. Doctor, hay una campaña, lo dábamos a conocer ayer a través de Fides, especialmente en la Unión Europea, de otras organizaciones que van creciendo para pedirle a estas empresas, a estos laboratorios, a estos países que están produciendo el tema de las vacunas, poder liberar el tema de las patentes. Y decíamos ayer en el programa que por encima de todo hay un derecho fundamental que es el derecho a la vida. ¿Realmente es un derecho a la vida? ¿Se está respetando este derecho, canciller? John, estamos en un momento de la historia de la humanidad muy particular, ¿no? Tenemos la ciencia, la tecnología para hacer frente a una situación crítica como una pandemia que está poniendo en jaque a toda la humanidad. Tenemos esa capacidad, pero por otro lado tenemos reglas, ¿no? En el derecho internacional que nos limita. Y un poco para poder entender, John, qué es lo que está pasando y qué es lo que ha movido a la Cancillería un poco a ponerse en campaña, es que desde hace unas semanas atrás varios gobiernos han ido tomando algunas decisiones. En medio de terceras olas en algunos países, en medio de que aparecen nuevas cepas, de que las poblaciones, nuestros pueblos están intranquilos, nuestras sociedades están intranquilas, hay miedo, hay temor. Entonces, en algunos países, potencias en su generalidad, se han tomado decisiones muy duras, muy drásticas, que es limitar la posibilidad de que las vacunas que producen en su territorio puedan ser exportadas. Un caso concreto es que, o algunos casos concretos, el de la India, ¿no? Ellos ya no permiten que lo que produzcan las empresas indias precisamente pueda ser exportado. Eso está afectando a varios países en el mundo, principalmente en Latinoamérica, porque el proveedor de las vacunas AstraZeneca para Latinoamérica había sido designado el Instituto Serum de la India precisamente, pero no es el único. La Federación Rusa ha asumido una medida similar, no tan drástica, establece, digamos, ciertos topes para que puedan ir a la población rusa, y si no se tiene si se basa esa producción en un determinado tiempo, pues pueden exportar. Si no se llega a ese tope, no se exporta nada. Y hay situación similar en la Unión Europea. Ellos han tenido problemas desde principios de año, sus proveedores les han ido fallando y han tomado medidas para limitar la posibilidad de lo que se produzca en la Unión Europea puede ser exportado. Ellos fundamentalmente tienen AstraZeneca, ¿no? Y han tenido también dificultades con algunos de sus proveedores ajenos a la Unión Europea, ¿no? Está pasando en esto. China, en las últimas semanas, ha tenido un viraje en su estrategia. Inicialmente, ellos habían logrado contener la pandemia muy bien en China, 2 meses de cuarentena dura, pero luego han venido desarrollando sus actividades casi con plena normalidad al interior de China. Y inicialmente el gobierno de Xi Jinping había determinado que todas las vacunas que produzcan podían ir hacia afuera porque ellos tenían un escenario de tranquilidad. Pero hace poco tiempo cambiaron de estrategia y ahora están empeñados en poder vacunar a su población, en primer lugar, con toda su producción de vacunas. En el caso de la India, John, estamos hablando de unos 1.300 millones de habitantes. En el caso de China, como casi unos 1.400 millones de habitantes. China tiene un poco la ambición ya, de llegar a vacunar hasta 10 millones de personas por día. Pero aún a ese ritmo, eso les va a llevar tiempo, les va a llevar semanas y meses, y esto está afectando a la provisión de vacunas en todo el mundo, ¿no? Aquí cerca en Brasil, el Instituto Butantan tenía, digamos, la posibilidad de producir vacunas de una firma china precisamente, pero ha dejado de hacerlo porque no le está llegando la materia prima, digamos así, para producir. Eso nos está poniendo en complicación
a varios países que aún teniendo compromisos escritos con farmacéuticas que tenían fechas de referencia y demás, de repente estamos enfrentando situaciones complicadas. Canciller, a ver, usted es hombre de derecho, Diría que tras esta explicación de priorizar, los países que producen las vacunas quieren priorizar a su gente primero. ¿Diría usted que ellos están actuando en su derecho? Ahora, John, aquí hay dos niveles de análisis. Uno, el tema legal, digamos, ¿no? Generalmente existen leyes nacionales que las están activando para situaciones críticas, ¿ya? Como guerras internacionales o situaciones de crisis sanitarias. En eso los estados tienen prerrogativas, inclusive para limitar exportaciones, ¿no? Nosotros, en el caso de determinados alimentos, por ejemplo, hay cupos en determinados ítems para exportación, porque siempre tenemos que prever el mercado interno, de que nuestra gente tenga los alimentos necesarios. Hay normas de ese tipo, a los países han desempolvado en este caso esas normas que venían de décadas y décadas atrás para poder asumir esas medidas. Pero ahora, claro, pero disculpe, doctor, ¿hay alguna condición en la que se suspendan los derechos humanos de las personas? Ese es el punto, John. Ahí es donde nosotros incidimos. Inclusive podríamos entender el tema de que los gobiernos pretendan proteger a sus connacionales. Pero hay un problema mucho más grande, John. O sea, y lo han develado los propios expertos, lo han estado señalando. O sea, nosotros no tenemos que inmunizar a una sociedad o a un pueblo, tenemos que inmunizar a la humanidad. Vamos a lograr que la pandemia desaparezca cuando logremos inmunizar, vacunar al 70% de la población mundial. Si no, siempre vamos a estar en riesgo de que en algún lugar se produzca una mutación y luego haya otro problema que nos afecte a todos, ¿no? Pero a ratos, en momentos de tanto temor, como que parece haberse producido, a veces las noticias también no son muy bien recibidas por la gente, ese sobredimensión, pues, ha generado esta situación. Y en esta situación crítica, nosotros razonábamos, pensábamos, estábamos tomando nuestras previsiones en lo nacional, pero no podemos dejar de ver el espectro internacional, el espectro de toda la problemática que es global. Y entonces veíamos y hemos establecido contacto, John, con firmas de laboratorios que están en la capacidad de producir vacunas para ver si nos la podían producir para nosotros, en Asia principalmente. Entonces, sí, estamos en capacidad, pero no tenemos las licencias para poder hacerlo, las patentes para hacerlo, el conocimiento autorizado para hacerlo, ¿no? La Organización Mundial del Comercio tiene reglas muy rígidas en eso, pero permite que en situaciones excepcionales se pueda utilizar patentes, excepcionalmente un laboratorio pueda fabricar con patentes de otro, ¿no? Pero hay que seguir un trámite. Y es un trámite largo que nosotros hemos estimado que nos puede llevar hasta más de 7 meses en el mejor de los casos. Eso nos ha puesto ante la realidad de que para superar la crisis que estamos viviendo en el mundo, o sea, lo que quedaría es ese paradigma de la propiedad intelectual, superarla también y permitir que todos los laboratorios en el mundo que estén en capacidad de poder producir la vacuna lo hagan. Que sean públicos, sean privados. En el ámbito internacional, se ha estado hablando mucho del bien común, de que la vacuna es un bien común, sé que pertenece a la humanidad, y se ha estado hablando mucho, pero nadie se atreve a hacer la propuesta final que nosotras le hemos planteado sobre la mesa y estamos empezando a difundirla en el ámbito internacional precisamente. Por un lado se tiene la economía y por otro la vida de seres humanos. Y lastimosamente en este mundo en el que vivimos, en la realidad,
parecería que los seres humanos estamos al servicio de la economía, cuando es al revés, la economía debería estar al servicio de los seres humanos. Es lo que estamos reclamando. El día de ayer por la mañana convocamos al cuerpo diplomático acá en Bolivia, les compartimos nuestra preocupación, como hermanos, ¿no? Porque tenemos representación de Unión Europea, de país del Asia, de los Estados Unidos, los líderes del mundo, así, de las grandes potencias, estamos hablando de Biden, de Putin, Xi Jinping, de Angela Merkel, Emmanuel Macron, cada quien en su escenario ha reclamado por la inequidad de la distribución de las vacunas y de la injusticia. Pero nos quedamos ahí, entonces nosotros decimos, les tomamos la palabra, vamos más allá, le daremos una solución real al problema y no algunos parches, porque lo que van a generar estos países es una falsa sensación de seguridad. Porque mientras no vacunemos al 70% de la población, siempre va a poder haber mutaciones y las fronteras no son impermeables. O sea, se pueden colar, pueden vivir ese tipo de dificultades. ¿Y cuál es esa propuesta, doctor? Precisamente liberar las patentes, que el conocimiento para producir las vacunas sea libre y que todos los laboratorios que tengan la capacidad para hacerlo lo hagan. De esa forma podemos encarar probablemente una solución en algunos meses. Si no, al ritmo que vamos, los expertos han estimado que para bien entrado el 2022 seguiríamos intentando vacunar. Ahora, uno de los criterios que se esgrime, doctor, es, idealistas somos los que queremos, por ejemplo, que se cumpla un derecho humano, ¿no? Como la vida, y decirle a la gente, liberen el tema de las patentes. Claro, y mínimo quienes la han descubierto, el tema de la vacuna, la están trabajando, dirán, y lo que a mí me ha costado en la investigación, y lo que yo he invertido en el tema de la fabricación de vacuna, ¿quién me lo devuelve? Además del gran negocio que significa esto en este momento, ¿no? Claro, hay dos elementos que son muy llamativos, ¿no? Varias de las grandes firmas que han desarrollado las vacunas han recibido dineros estatales de la Unión Europea, de los Estados Unidos, no pocos, cientos y cientos de millones de dólares, por una parte. Por otro, en situaciones extraordinarias, los estados, según su legislación, inclusive pueden tomar medidas extraordinarias. Imaginémonos que hay leyes en el mundo, no solamente en Bolivia, que permiten que en una situación de crisis sanitaria, por ejemplo, se tomen los insumos médicos necesarios para atender, digamos, un terremoto. No hay tiempo para comprar, licitación, nada. El Estado toma, atiende y después ajusta las cuentas, digamos, ¿no? Paga lo que debe de pagar. Nosotros estamos en una situación extraordinaria de esa naturaleza. Entonces tenemos que pensar, y eso es lo que estamos convocando a la comunidad internacional, a pensar fuera de la caja. Hay paradigmas que nos han ayudado hasta ahora a avanzar como sociedades. En general de que se trata pero estos nuevos retos nos están imponiendo que cambiemos la forma de pensar. También los científicos nos han explicado que esta pandemia es una, ¿ya?, de otras que pudieran venir. Entonces, el mundo, la humanidad tiene que construir nuevos paradigmas, nuevos instrumentos para poder defenderse de esos riesgos. Hemos agredido tanto a la madre naturaleza que tenemos de repente estos virus que nos están diezmando, que nos están poniendo en jaque la economía, nuestra vida cotidiana ya no es la misma. Canciller, ¿cómo están nuestros contratos, los que hemos firmado para la adquisición de vacunas? ¿Hay alguna cláusula que los pueda eximir de la responsabilidad de tener que cumplir, de mandarnos lo que han firmado? ¿Alguna causa de fuerza mayor, por ejemplo, algo así? ¿Alguna cláusula que no se pueda revelar de repente, doctor? No, ahí, digamos, tenemos confidencialidad en varios temas, pero generalmente las legislaciones de todo el mundo prevén la posibilidad de la fuerza mayor. Y para una firma farmacéutica es fuerza mayor cuando un Estado le prohíbe exportar, obviamente, ¿no? Entonces, es complicado el escenario legal. A nosotros nos han preguntado, Johnny, ¿van a hacer juicios? ¿Van a hacer esto? Nosotros no queremos juicios, queremos vacunas. Y hacia ese lado estamos trabajando, porque el tema de nuestra campaña internacional es, digamos, si se quiere, una de nuestras líneas estratégicas, que no podemos dejar de hacerla porque tenemos que pensar en el problema en grande.
En nuestra realidad nacional, en lo que toca a nuestra realidad nacional, tenemos dos líneas de acción. Una, en vez de hablar de juicios y demás, seguimos negociando con nuestros proveedores comprometidos para ver que nos vayan llegando las provisiones necesarias para atender nuestro Plan Nacional de Vacunaciones. ¿Que es complicado, que es difícil? Sí, pero vamos a batallar todo lo que podamos en escenarios de negociación, utilizando todos los mecanismos disuasivos que podamos tener para encaminarlo. Y adicionalmente tenemos otra línea de acción que es abrirnos ya a otras nuevas negociaciones, a otras nuevas alternativas que tenemos. No descartamos absolutamente ninguna. Recién se ha conocido que Cuba tiene 2 vacunas en tercera fase que pueden estar en fase comercial relativamente pronta. En un ratito más estamos nosotros conversando precisamente con las autoridades de los laboratorios que los han producido, ¿ya? Para ver sus cualidades objetivamente en términos científicos, las condiciones de un posible acuerdo, y así estamos viendo otras opciones también, ¿no? En otros países, ¿no? Está visto que la India es un poco complicado, vemos México, estamos viendo alternativas. Nos estamos abriendo en un abanico para ver dónde tenemos posibilidades. Bien, canciller, vuelvo a quedar con esa duda. Si Bolivia hubiera descubierto la vacuna y se pusiera en esa posición de un momento, no puedo mandar vacunas porque voy a priorizar mi gente, me imagino que los bolivianos aplaudirían esta decisión, ¿no? Dirían, qué bien que el gobierno se preocupe primero por su gente. Eso debe estar pasando en los otros países que toman esta clase de decisiones y dirán, bueno, es nuestro país, estamos en nuestro derecho. Así lo entiendo, doctor. Esa es lastimosamente la situación, inclusive por temas políticos, las autoridades se ven también a tomar seguro ese tipo de decisiones. Que podemos comprenderlo, es cierto. Que eso no debe justificarlo nunca. Por eso, el reto para las grandes potencias, para esos líderes de las potencias, es darle una solución de fondo. Está en sus manos. Por eso lo hemos planteado así, estamos iniciando esta campaña internacional, lo hemos denunciado hace un par de días en un foro de Naciones Unidas, lo vamos a plantear en otros eventos internacionales que tenemos, reunión de cancilleres iberoamericanos este jueves, otra vez Naciones Unidas el día viernes, estamos construyendo alianzas en diferentes escenarios como la CELAC, Mercosur, la CAN, Naciones Unidas, en todos los escenarios que podamos, porque entendemos que si no logramos la vacunación del 70% de la población mundial, vamos a seguir arrastrando problemas. Nos estamos vendiendo mentiras como humanidad y en la que lastimosamente van a salir siempre más afectados los de siempre, los pobres, los países en desarrollo, los países pobres y los pobres de todos nuestros países. ¿Cuántos nos han fallado hasta ahora, doctor Maita? ¿Cuántas empresas nos han fallado? Tenemos la demora de la Sputnik V que no nos ha cumplido en el tiempo. Tenemos el compromiso de que eventualmente vamos a tener una cantidad parcial. Probablemente eso lo tengamos claro en unas horas más. Y haremos el anuncio respectivo. En el caso de AstraZeneca es un poco más complicado porque la India sí se ha cerrado muy duro. Adicionalmente, el mecanismo COVAX del que somos parte también nos proveía esas vacunas desde el Instituto Serum de la India. Estamos peleando porque podamos cambiar de proveedor. Hay AstraZeneca en Corea del Sur. Esperamos lograrlo. Estamos negociando, John. No hemos bajado los brazos, tampoco nos hemos desanimado. Antes hemos conseguido vacunas prácticamente estando de cero y muy por detrás de la cola. Y ahora, bueno, el reto es complicado, pero ni hemos pensado en desistir, ni mucho menos. Bien, son 3, Sputnik, AstraZeneca y COVAX, entonces, canciller. COVAX es el mecanismo. La vacuna es de AstraZeneca. De AstraZeneca nosotros compramos como Estado y COVAX nos da una donación, pero del mismo instituto. Son 2 entonces, son 2 que nos han fallado. Son 2. Y los contratos que logramos con Sinopharm de China, esos no los cumplieron tal cual.
O sea, ya esos han sido entregadas las vacunas, cancelamos lo que debíamos, nos donaron 200,000 vacunas en total y esos están ahorita en Bolivia. John, aparte de decirte que nuestro plan de vacunación ahorita tiene vacunas todavía para seguir andando, no es que no tengamos. Tenemos las vacunas por un tiempo más y estamos trabajando para que no falte y que nuestro plan no tenga que tener alteraciones en lo posible. Bien, doctor, le agradezco por esta conversa de esta mañana en Fides. ¿Me permite 30 segunditos? Ganó en Ecuador Guillermo Lasso. ¿Cómo van a ser las relaciones con Bolivia? Bueno, como lo hemos anunciado nosotros siempre, nosotros tenemos buenas relaciones con toda la comunidad internacional. La base es que respeten nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, como nosotros respetamos la de ellos. No tenemos ningún inconveniente. En su momento, una vez conocidos los resultados oficiales, sacamos un comunicado expresando nuestra felicitación y esperando que el pueblo ecuatoriano tenga muy buenos días en el futuro con el gobierno que eligió. Canciller Rogelio Maita, le mando un abrazo, gracias, que tenga un buen día. Esperamos esta llegada de las Sputnik y otras noticias sobre este tema. Muy amable por su tiempo. Gracias, John. Saludos.